en esta discusión, ¿no? Habíamos visto con los ejercicios el, justo una acumulación extensiva, recapitulo, es extensiva porque la extensión del capital se va a basar y la acumulación del capital se va a basar en la incorporación de la fuerza de trabajo. En todos lados, se va a ir para todos lados, va a crecer el capitalismo, la relación de MD', la relación que hay capital-trabajo, contratar a personal, bueno, obtener un plusvalor, no remunerar el trabajo excedente hacia la población, y va a ser de esta forma extensiva, ¿no? Va a haber un momento incluso que señalaba el mismo Marx que en ocasiones en ese proceso de extensión la población no es tan grande, entonces lo que va a demandarse es este trabajo, pero con un incremento de los salarios, ¿no? Entonces el salario se va a incrementar con tal de poder generar esta acumulación. Vimos que los salarios, con el ejemplo en Excel, que a pesar de que se incrementen los salarios, pero si va acompañado de un incremento de la tasa de explotación, sigue siendo rentable para el capital, ¿no? Eso fue, también lo hicimos con un diagrama en Excel y justo a qué conclusiones llega ya este capitalismo, de que lo conveniente para la acumulación es justamente generar esos pobres laboriosos, ¿no? Generar un impacto al crecimiento de la población, porque finalmente el incremento de la población va a ser el incremento de la fuerza de trabajo que va a estar en conflicto entre ellos mismos para que puedan bajar los salarios. Entonces eso se va a ver una posibilidad muy rentable, ¿no? Que decía Mandeville: en una nación libre donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en la multitud de pobres laboriosos, ¿no? Tener una masa de pobres que estén peleándose entre ellos permite justamente una, un control, una apropiación económica, pero también una apropiación política, ¿no? Tener una masa de población peleándose entre ellos, que vienen siendo los explotados, peleándose sobre las demandas o los conflictos que puedan haber entre ellos, genera para el capital una estabilidad política. Lo que conviene a los pobres es una situación de dependencia aliviada y liberal, a los propietarios influencia y autoridad suficiente para que los que trabajan para ellos sea necesaria para la comodidad del obrero mismo. ¿Sí? O sea, la posibilidad de cambiarse de trabajo, la posibilidad de buscar alternativas, la posibilidad de creer que van a poder encontrar un mejor ingreso, ahorrar y también convertirse en capitalistas, va a ser también un elemento clave para mantener esta explotación. Más adelante, Antonio Gramsci va a plantear que la explotación no va a depender de un gobierno autoritario que ejerza la presión, sino también la explotación va a ser un consenso, de alguna forma, entre explotados y explotadores, un consentimiento. Lo que plantea aquí Frederic Montt es una situación similar, ¿no? Debe haber una asimilación por parte de los trabajadores sobre esta explotación. Y lo vemos también nosotros en la vida cotidiana. En este momento, como somos productos de un contexto histórico que no ve otro sistema económico alternativo a lo que estamos viviendo. Creemos que este es el más justo que pudiéramos tener en toda la historia de la humanidad, a pesar de que hay distintos modos de producción previos, ¿no? El esclavista, el feudalista y el capitalista, ¿no? Pero la victoria del capitalismo va a ser también la asimilación ideológica. En fin, entonces tenemos esta acumulación que se expande, que crece, que se incrementa el plusvalor, ese plusvalor se sigue transformando en capital constante, en capital variable, sigue incorporando a más trabajadores, sigue produciendo en términos de masa, porque ya no se explota uno, se explotan a miles, se sigue incrementando el plusvalor y así tenemos esta expansión del capitalismo. Hay un incremento de este plus trabajo y plus producto transformado en plus capital, primero como plus trabajo, es decir, tiempo de trabajo excedente no remunerado,
como plusproducto, tenemos un conjunto de mercancías producidas en ese trabajo no remunerado, y estas mercancías, por lo tanto, no son remuneradas a los trabajadores bajo el principio que vimos de reproducción simple, que el producto que está elaborando el trabajador no le pertenece, y ahora la venta de estas mercancías genera un excedente monetario que se va a transformar en inversión o plus capital. Tenemos a su vez que va a haber un incremento en el consumo, un consumo por distintos ámbitos de la reproducción del capital, un consumo de una mayor cantidad de trabajadores por parte del capitalista, un consumo de factores de producción o insumos de producción por parte de los trabajadores en el proceso de producción, y ya los trabajadores como sujetos fuera de la fábrica van a consumir una cantidad considerable de bienes de subsistencia, y aquí sí tenemos la articulación y el funcionamiento del propio sistema capitalista. Tenemos que ver en este momento de crisis, de tasas de crecimiento prolongadas, de incremento del desempleo, etcétera, etcétera, qué tanto se está rompiendo para el capital, rompiendo esta cuestión del consumo, esta cuestión del empleo, esta cuestión de la expansión. Mencionábamos que todos estos paraísos fiscales, como estos nuevos, el nuevo paraíso fiscal que se descubrió la semana pasada, antepasada, nos daban la idea de un capitalismo que no quiere invertir y prefiere mantener su dinero en paraísos fiscales. En fin, al final ya el ejercicio de la compra y venta de la fuerza de trabajo se transmite o se transforma o se orienta más a la finalidad de valorizar al capital. Entonces tenemos ahora que esto quiere decir que las mercancías que se están produciendo van a tener una cantidad cada vez mayor de trabajo no remunerado, o que van a ser cada vez un plus producto de trabajo no remunerado. Entonces vemos también que la producción de plusvalor, el fabricar excedente, va a ser la ley absoluta de la producción. Aquí terminábamos. Con la sesión anterior veíamos justamente el elemento de expansión de este sistema, la producción de plusvalor como una ley absoluta, y tenemos que, por lo tanto, en esa relación excedente y capital variable, o salarios y ganancias, va a haber una especie de pugna que se va a reproducir en la reproducción ampliada, que justamente va a tener la siguiente condicionante. El salario se va a incrementar hasta el punto en que sea un impedimento de las ganancias. Ese va a ser el límite. El salario puede incrementarse, pero en el momento en que ya genera pérdidas, daña la generación del plusvalor al capital, entonces va a empezar a contenerlos. Y la finalidad de ambos, ¿sí? Es distinta. La finalidad del capitalista es pagar un salario cero y obtener el 100% de plusvalor, sin pagar nada al trabajador. Esa es una de las finalidades, o si pudiera lo haría, ¿no? Que como vienen las citas que hace Marx con los economistas de la época. Y en el trabajador es incrementar sus salarios que le permitan justamente poder independizarse de su explotador, del capitalista, y poder ser él también incluso capitalista. Entonces, en esta contradicción de las dos clases, al final de cuentas, un aumento de salario con una reducción del grado de explotación, la acumulación va a decrecer, y ante esa situación el capital va a buscar mecanismos para poder reducir los salarios, pero ojo, no reducirlos como un mecanismo político, reducirlos en términos económicos, justificándolo en términos económicos, y justamente que al final se exprese en términos políticos. ¿A qué nos referimos? Que el capital va a generar condiciones objetivas y reales para justificar los salarios. Ya vimos un elemento muy importante, que el salario, que cuando es alto, que va a estar pagando los capitalistas, va a generar justamente un impacto en el crecimiento de la población, para que esta población a largo plazo pueda también pelear los salarios a la baja, pelee los empleos y los salarios a la baja. Y justamente, pues bueno, además de esos mecanismos, otro va a ser muy importante.
eh, la innovación científica tecnológica. Por lo pronto vemos que acumulación y salarios, el precio del trabajo decreciente a nivel compatible con las necesidades de valorización del capital, va a ser justamente un elemento, un objetivo final. Vemos también, pues, en la página 767, algunas apreciaciones del salario, ¿no? La fuerza de trabajo no se compra aquí para satisfacer mediante sus servicios o su producto las necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por este es la valorización de su capital, el objetivo del capitalista. La producción de mercancías que contenga más trabajo que el pagado por él, ¿sí? Más adelante. La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta del modo de producción capitalista. Otro elemento, por consiguiente, las condiciones de su venta, sean más favorables o menos para los obreros, implica la necesidad de que se venda que se la venda siempre de nuevo y la reproducción continuamente ampliada de la riqueza del capital. Es decir, que se esté renovando constantemente, que en cada ciclo de producción, nosotros lo vemos de corrido en Excel, pero en cada ciclo del 1 al 30, que eran, por ejemplo, estos ejemplos, en cada momento hay una venta de fuerza de trabajo. Que el trabajador, bueno, ya te la vendí, la primer ciclo, la primer quincena, la primera semana, te la vuelvo a vender para el siguiente periodo. En el otro momento, el aumento del salario es prescindiendo por lo anterior la alza de los salarios acompañada por una baja en el precio del trabajo. El aumento de los salarios solo denota, en el mejor de los casos, la merma cuantitativa del trabajo impago que debe de ejecutar el obrero. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Se van a generar mecanismos para poder reducir justamente estos salarios en el momento en que ponen en riesgo la ganancia. Entonces, justo vemos que ya se configura esta idea de población. Hasta aquí, ¿hay alguna idea, algún comentario? ¿Pregunta o comentario? Profesor, disculpe, yo no entendí eso de la merma del trabajo y cómo se valora algo así. Bueno, es que no lo entendí. Sí, cuando hablamos de la merma de trabajo, hablamos justamente del deterioro del mismo, ¿no? Los salarios van a incrementarse, ¿sí? Hasta el punto de, los salarios van a incrementar hasta el punto de que no contravengan a la ganancia, pero también el capital va a procurar en ocasiones que los salarios se contraigan, ¿sí? Incluso cuando hablamos de merma es como de echar a perder o que se pierda, que no se utilice esa cantidad de trabajo. En ocasiones, en aras de poder buscar un salario que le beneficie al capitalismo, está dispuesto, al capital o a los empresarios, está dispuesto a sacrificar en términos sociales a un sector de la población, ¿sí? Y más que de la población, de su trabajo, que se echa a perder, por así decirlo, una cantidad potencial de trabajo que existe en la sociedad. ¿Me explico? Es, por ejemplo, en este momento, la gran merma que tiene el capital del trabajo es los jóvenes. Las tasas de desempleo de la juventud que va justo de 20 a 30 años son las más altas, las tasas de desempleo. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? La población joven es justamente la población biológicamente, fisiológicamente es la más productiva, porque tiene mucha fuerza, energía, e ideológicamente también, porque a esa edad, entre los 20, se tienen muchas aspiraciones, ¿no? Conseguir ya su carro, conseguir su casa, principalmente, o algunas cosas que no tenía cuando dependía de sus padres, y entonces, justo tiene este elemento ideológico. Ese trabajo, que potencialmente es muy, muy, muy productivo, en este momento el capital lo ha perdido, lo ha mermado. ¿Me explico? Con tal
de mantener los niveles bajos y sobre todo, bueno, ya se suma en otro momento que tienen la incapacidad de invertir. ¿Sí me explico? Sí, profe. Gracias. Entonces, vemos pues, en el caso de la acumulación y población, el alza de precios del trabajo derivado de la acumulación de capital supone al precio creciente del trabajo, va acompañado de un incremento de la acumulación. Aquí tenemos delta A, que es la acumulación, delta F, que es el fondo de consumo capitalista. Cuando tenemos que la acumulación está por encima del fondo de consumo capitalista, hay un incremento del capital adelantado o de la inversión. ¿Sí? Que en este momento tenemos que este incremento de la inversión o del capital adelantado va a estar por encima del incremento de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de que la población, o más bien, la demanda, no se ve, ¿verdad? Hablamos de un incremento de la demanda de fuerza de trabajo por parte del capital. Porque aquí tenemos que quien está incrementándose es la acumulación. Entonces, al incrementarse la inversión del capital adelantado, ¿sí? Y al haber menor cantidad de población, ¿sí? El atractivo va a ser el incremento de los salarios. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, tiene lógica, ¿no? O sea, pues a menor demanda, pues una oferta mejor, ¿no? Sí, así es. Entonces, esta es una dinámica primaria. Entonces, es el incremento del capital lo que vuelve insuficiente la fuerza de trabajo. Entonces, tiene este problemita el capital, entonces tiene que pagar más. Y esto en términos de salarios respecto a ganancias, pues evidentemente lo pone ahí en una contradicción, ¿sí? O lo que es capital variable y plusvalor, lo pone en esta contradicción. Ahora vemos entonces la acumulación se hace lenta al crecer el precio del trabajo. ¿Por qué? Porque parte del plusvalor, o que podría ser el mismo plusvalor, lo está distribuyendo en el incremento de salarios y evidentemente el incremento de las ganancias. Pero al quitar o al incrementar los salarios, ¿sí? Evidentemente las ganancias o el plusvalor que se apropia el capitalista va creciendo justo a un ritmo lento. Quien va creciendo más son los salarios. Entonces es un proceso de acumulación que se empieza a hacer lento cuando los salarios son muy altos, lento para el capital, ¿me explico? Entonces, tenemos este incremento de la acumulación menor al incremento del fondo de consumo, entonces lo que va a ser justamente bueno, puede mantener un incremento mayor en el caso de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, lo que va a pasar en esos momentos justamente es que poco a poco se vayan reduciendo los salarios como un mecanismo para poder apalear esta situación que tenemos acá. Entonces, estamos hablando justamente que la meta del capitalismo va a ser reducir los salarios. Porque no puede existir, no puede avanzar con una economía con salarios altos. ¿Sí? Vamos a ver también, un poquito más adelante, en qué momentos lo ha hecho. ¿Sí? Porque finalmente
pues bueno, aquí lo estamos analizando sin un elemento importante, que es la lucha de clases, ¿no? Lo estamos avanzando en sus componentes más técnicos, las finalidades del capital, y vamos a ver el papel que va a jugar la lucha de clases para controlar esta caída de los salarios. Bueno, es la disminución del capital lo que vuelve excesiva la fuerza de trabajo. La disminución, si vemos entonces que bajó la acumulación para tratar, aquí se había incrementado, se incrementó por encima de la población y su demanda, incrementó los salarios, pero a largo plazo no es sostenible, y entonces opta por una caída en el incremento. O sea, se sigue incrementando, pero no al ritmo que teníamos acá, en el primer momento. ¿Sí me explico? Aquí la acumulación o la inversión que se hace en la economía va hacia abajo, con tal de poder justamente poder arriesgar lo menor posible el plusvalor o las ganancias que vaya a obtener. Entonces, en esos momentos decimos que la disminución del capital vuelve excesiva a la fuerza de trabajo explotable, o más bien su precio. ¿Qué está pasando después de la crisis del 2008? Después de la crisis del 2008, todos los salarios o los ingresos de los trabajadores se han mermado. A pesar de que, bueno, el gobierno haya dicho, se han incrementado hasta 130 pesos, lo que es un hecho es de que la participación de la población, que eso nos va a ayudar a Azucena después, con un trabajito que tiene, aproximadamente en términos porcentuales, la población, más o menos, no me acuerdo ahorita bien los datos, en 1900, aquí en 2000, 2008, 2005, 2007, tenía casi el 60% ganaba hasta 4 salarios mínimos. ¿Sí? Para el 2020, esto es invertido, casi el 60 gana 2 salarios mínimos de la población, el 60% de la población. Sí, habías levantado la mano, Paola, creo. Sí, bueno, es que yo recuerdo un ejemplo de la lectura que decía que de igual forma subían el salario, lo subían como a 2 pesos, pero al mismo tiempo, pues todas las necesidades básicas las aumentaban casi a bueno, casi al doble. Entonces, de nada servía que la gente tuviera 2 pesos más de salario si al final la calidad de vida, bueno, el costo de vida, bueno, no sé cómo explicar, Sí, el sí, sí, costo de sí. vida iba a ser más grande que de lo que ellos pudieran, pues adquirir. No, o sea, no les iba a alcanzar de todas formas, aunque tuvieran un aumento de salario, iba a ser más costoso cada vez las necesidades básicas. Y creo que muchas veces es lo que está pasando, ¿no? Con la inflación, que pues bueno, antes, por ejemplo, decían, no, pues no sé, tenía tanto dinero para ir al mercado y ahora, bueno, yo lo veo con mi mamá, me dice que ahora ya compra casi la mitad con el mismo, pues con la misma cantidad de dinero. Entonces, todo es como, o sea, todo ha subido tanto que a pesar de que también los salarios crezcan, es mínimo. O sea, no funciona para una mejor calidad de vida, por ejemplo. Y ya, es todo. Sí, incluso Marx se avienta una frasecita ahí suena como corrido, que aunque el salario sea muy alto, si es en el contexto capitalista, pues no deja de haber explotación, y justamente acompañado con estos fenómenos, las cadenas no dejan de ser de oro, ¿no? Aunque sean de oro, pues no dejan de ser cadenas, perdón. Y justo es lo importante aquí es cómo maniobra el capital, ¿no? ¿Qué rescatamos de aquí, de esto que estamos viendo? Es que la población va a estar creciendo conforme crece la acumulación capitalista. Cada periodo histórico de acumulación
va acompañado con una presión al crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque tiene detrás esto que vemos en esta lámina. Vemos que si la acumulación cuando crece, pues demanda mucha fuerza de trabajo, entonces presiona el crecimiento de la población. Cuando la acumulación justamente se topa con que el incremento de los salarios ha generado justamente ya un límite, porque se pelea con las ganancias, entonces deja de acumular, ¿sí? Y esta reducción de la acumulación le genera un beneficio porque la población que se ha generado, un montón de gente que se ha generado en periodos anteriores, va a estar peleando por los salarios a la baja, que va a generar lo que plantea la compañera Paola, que incluso pues ya los salarios van acompañados con otros fenómenos como inflación y demás. ¿Cómo lo vemos en la realidad esto? Ya lo planteamos en la teoría, pero en la realidad, ¿cómo ocurrió? Pues bueno, tenemos esta gráfica, la base no se ve, es con base a Madison. Pues Madison, sacamos la tasa de crecimiento de la población y también de la tasa de crecimiento anual de la producción. La barrita o la línea azul es la tasa de crecimiento de la población y la línea roja es el crecimiento de la producción. Nosotros podemos percatar, por ejemplo, justo cómo convergen en algunos periodos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el periodo que va de 1940 a 1960, es un periodo de expansión económica muy importante, todavía alcanza hasta la década de los años 70, y tenemos que la expansión de la población en México fue justamente en ese periodo en el siglo XX, entre 1940 y 1980. Vamos a ver más adelante algunos datitos. Pero justo tenemos acá la expansión, tenemos incluso las caídas de las tasas de crecimiento, sobre todo a partir de 1980 a la actualidad, que son las que están en rojo, que si bien aquí eran del 6% aproximadamente, la tasa de crecimiento anual del PIB, tasa de crecimiento anual del PIB, 6% la media entre 1940 y 1980, podemos decir. Tenemos que de 1980 a 2020, esta tasa ha sido aproximadamente del 3 o menos, dando bandazo del 3%. O sea, se cae la producción, pero también va acompañado, si ustedes se dan cuenta, con una contracción de la población, ¿sí? Acá tenemos los datos en este crecimiento de la población. ¿Se alcanzan a ver la segunda lámina? Sí. Lo de los años. Ajá, en México, población 1930-2030. Entonces, fue, Sí se ve, profe. gracias, calculado con datos de CONAPO, tenemos 1940, tenemos tasa de mortalidad por cada 1000, pues bueno, eran relativamente altas en los 40 y ya después fue bajando hacia 1970. No solamente la acumulación, vamos a ver que está acompañada con el crecimiento del capital, sino también para procurar y para permitir la reproducción de la fuerza de trabajo. Reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, reproducir en términos sociales, desde infraestructura y demás, pero además es en esta reproducción de la fuerza de trabajo van dos intereses que van a converger: las necesidades del capital y las necesidades de la población, ¿sí? Insisto, bajo esta lógica de Gramsci, que para que exista una dominación debe de haber un pacto entre explotadores y explotados. Entonces, toda la infraestructura que se hizo entre 1940 y 1980, como el crecimiento del sistema de salud y demás, también están presentes. Tasa de natalidad por cada 1000 habitantes, en el 40, 44.3 y 43.7 en los 70. Tasa de crecimiento de la población, en el 40, 2.2, en los 70, 3.4.
En 40, pues va creciendo ya en la cúspide de este modelo de crecimiento que tenemos, que es entre 1960, que es el punto más alto, 70, ya del 70 al 80 ya empiezan las crisis. Justamente tenemos los periodos de crecimiento de la población más altos, que van acompañados justamente de la expansión del capitalismo. Las condiciones de la población eran muy buenas. Antes de los 30 años, los trabajadores ya tenían, muchos de ellos vivienda, por ejemplo, vivienda propia, ¿no? Lo pueden ver con sus abuelos, pregúntenle a sus abuelos a los cuántos años se casaron, muchos van a estar rondando antes de los 30, porque habían, o bisabuelos, porque ustedes ya están más chiquitos, ¿qué tenemos? Tasas, por ejemplo, tasa de fecundidad por mujer, que justamente va en 1970, todavía en 1940 eran de 8 niños por mujer la tasa de fecundidad, ¿sí? En los 70 era de 6.7, o sea, promedio entre 6 o 7 niños que tenían por mujer. Era el contexto, o el contexto material va condicionando, va empujando, ¿no? Porque había con qué mantenerlos. Tal vez bajo otro y en otro contexto de crianza, lo que queramos, pero había con qué mantenerlos, por ejemplo. Y va bajando. Tenemos que hacia el 2000 ya es, perdón, 2.41, o sea, casi de 2 a 3 niños por mujer. Ya en este momento está a 1.8, que lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Si ven en el tercer cuadro, del 2000 al 2030, la tasa de fecundidad es 2.41, pero 2015 ya es 1.95, 1.91, pero ya hacia el 2020 ya llegamos a la tasa de 1.8. Estos serán proyecciones antes, pero ya llegamos a 1.8. Que esto es algo muy importante. Yo creo que sí les hice la pregunta al principio del curso. Ustedes recordarán que les preguntaba a ustedes quién quería tener hijos y quién no quería tener hijos, ¿no? ¿Sí les hice la pregunta? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Y justamente era encaminado a esta situación. El crecimiento de la población va presionado o converge con la acumulación que hay en este momento y también nuestras impresiones sobre lo que queremos. Hay un debate, por ejemplo, con hay un documentalito, a ver si lo puedo encontrar, que es más susceptible a las mujeres, porque ellas finalmente son, su cuerpo es, las que reproducen la fuerza, o tienen la última palabra en la reproducción de la fuerza de trabajo, de los niños, de las personas, y este boom del no querer ser mamá, se revisa de una forma muy superficial, por ejemplo, y bajo la creencia de que, bueno, es que si es lo más necesario, buena onda, o cualquier otro elemento que explique ese contexto. Pero lo que no se hacía clic era justamente vincularlo con el momento en que estamos viviendo, que es un momento económico de mucha incertidumbre para la juventud, para su generación, ¿no? Ya desde mi generación, pues tengo perro o sea, yo soy de la generación que muchos de mis cuates, de mi edad, 42 años, no tienen hijos, tienen perros o tienen gatos en vez de hijos. Y justo discutíamos esa parte, ¿no? Porque luego con compañeros, con amigas y amigos de mi esposa que son biólogos, era interesante las interpretaciones, ¿no? Porque cuando nos juntábamos con los economistas, pues la interpretación va bajo este contexto y demás, y algunos otros era muy idílica, ¿no? Es que ya somos muchos, es que eh, yo decido sobre mi cuerpo, y sí se decía, pero el contexto es totalmente distinto. ¿Sí me explico? Hay un contexto material que justifica nuestras intenciones o pretensiones y visiones del mundo. ¿Me explico? ¿O qué opinan al respecto?
Alexa. Se refiere a, por ejemplo, que también, o sea, obviamente influye también, pues, qué tipo de vida le podrías dar a un niño en condiciones económicas respecto a tu decisión. Si tal vez hubiera mayor oportunidad de una mejor vida y así, tal vez la opinión sería un poco diferente o las estadísticas también cambiarían mucho, ¿no? Bueno, eso es Sí, lo que yo... sí, a eso me refiero, que en este momento hay una percepción inconsciente de que sí hay mucha incertidumbre. Cada vez las notas que sacaban, por ejemplo, este tipo que vamos a verlo en la siguiente sesión, el tipo de empleo que hay en este momento, el desempleo abrumador para los jóvenes y la ocupación intermitente que tienen en sus puestos de trabajo, generan nuevas interpretaciones desde los jóvenes para que sean menos dañinas, ¿no? Y se dicen, ¿no? Soy freelancer, ¿no? Y estudios dicen, pues un freelancer está ocupado máximo 2 meses en todo el año y perciben ingresos muy bajos, ¿no? O sea, si lo distribuyes en todo el año, ese ingreso que puede verse que es mucho lo que ganó en un mes, 30,000, 40,000 pesos, pero es la única chamba que le salió, ¿no? En todo el año. Este, ¿Cómo tenemos intenciones ideológicas? Asimilamos cosas como con la intención de no querer reconocerlas, de que más que ser un freelancer, soy una persona desocupada de tiempo completo. No sé si me explico. Y lo mismo pasa con la situación de reproductiva, ¿no? Yo veía un documental, a ver si se los dejo también. Está chiquito, era más una como cápsula, que era, bueno, Sofía. Sí, gracias. Sí, con respecto a lo que menciona, yo hace el tiempo estaba leyendo un libro de un sociólogo alemán, no recuerdo el nombre, pero precisamente estaba hablando de un concepto, de una teoría que él desarrolla que es una sociedad líquida. Realmente este problema de el desempleo y de ser freelancer, o sea, obviamente no podemos echarle la culpa nada más al gobierno, la culpa nada más al capitalismo, no sé, como cualquier persona se le, ay, no es que es el capitalismo, o sea, yo busco empleo y no lo encuentro. No, realmente siento que este problema del desempleo va, o sea, obviamente es una estructura, ¿no? O sea, que se viene desde, vamos a decir, políticas, vamos a decir pleno empleo, vamos a decir inflación. O sea, sí, podemos nosotros nombrar las variables económicas, pero también podríamos tener un país, vamos a decirlo, con oportunidades de pleno empleo, pero también la ideología, como usted mismo lo menciona, influye muchísimo en la forma en la que las personas quieren mejorar su nivel de vida. Hoy en día considero que o sea, es mi opinión, esto es lo que voy a decir, se inventan un sinfín de términos para evitar el compromiso. Así de fácil. O sea, yo así lo veo. No cualquier persona está dispuesta a realmente hacer un sacrificio por la vida que quiere. Y me refiero a esto, a la vida que quiere, porque en el supuesto de que todos queremos una vida digna, o sea, trabajar, tener un empleo, obtener un auto, sí, pero esto yo no estoy hablando nada más de como una idea, sino lo he observado cuando he hablado con personas en un rango de 20 a 30, todavía los de 30 para arriba, sí han, como que yo siento que se han esforzado por ello, pero sí he hablado con personas que están como en sus 20 y es como que la mayoría no quiere tener un empleo fijo porque le disgusta X o Y obviamente nunca vamos a obtener un empleo perfecto. O sea, y es eso más que nada, ¿no? Yo considero que también la decisión de los hijos, vamos a pensar que hay una persona con un nivel socioeconómico privilegiado y realmente a veces también es por el simple hecho de que no quieren tener una responsabilidad más. O sea, el problema siento que va, aparte de lo económico, también tiene mucho que ver con la ideología de una generación en la que no pueden comprometerse con una cosa. O sea, no estoy hablando obviamente de todos, sino una parte de la población. No, sí, sí es muy interesante lo que planteas. Y es justamente, incluso esa ausencia de compromiso y de responsabilidad e incluso de egoísmo,
va acompañado de este contexto. O sea, no podemos decir, no le echemos la culpa a X o Y, pero el contexto material sí impacta. El problema es que no se reconoce, que prefiero decir, pues no quiero tener hijos, pero ya cuando ves el fondo del contexto en que se está diciendo, en que no hay trabajo, no tiene casa, no tiene las condiciones materiales para querer y el sacrificio que implica, porque también, evidentemente, algunos dicen de forma muy honesta, es que me gusta mi trabajo, es que si quisiera tener un hijo, tendría que trabajar lo triple de lo que estaría trabajando ahorita y no podría tener tiempo para cuidarlos, cosas por el estilo, ¿me explico? Porque es el contexto que estamos viviendo, que nos está tocando, pero el problema está en poner motes, ¿no? Bauman, de la sociedad líquida que mencionas, justamente él hace la reflexión, nos hacemos coco wash, ¿sí me explico? Y en un contexto en que, ideologizado, en que te tienes que hacer coco wash para poder entrar en este contexto y el capital pues te dice, te las ofrece, ¿no? Es sí un elemento importante porque es el sistema económico que estamos viviendo, no es así se me rompió el pie y pinche capitalismo tiene la culpa, no, sino que es el contexto, la bandeja en que se están desarrollando nuestras relaciones, nuestras formas de vida y nuestras condiciones materiales. Yo coincido con lo que tú dices, plenamente. Incluso, pues uno dice, no, yo vivo bien mi vida, 2, 3 chambitas al año. Si tengo un hijo o una responsabilidad como vivir con otra persona, implica trabajar más tiempo. No, ¿qué te pasa? Mejor me la vivo así tranquilito, tranquilita y ya. ¿Y qué es lo que se está viendo? ¿No? Se está viendo más bien dónde está viviendo ese sujeto. Y ese sujeto o esa persona está viviendo justamente en una era de desempleo en donde pues tienes que trabajar muchísimo más para poder vivir. Simplemente en la Ciudad de México las rentas son muy caras, ¿no? Entonces, justo tenemos que estar rastreando. Yo creo no sé si alguien tenga algo que decir